La historia de las operaciones negras de Japón durante la Segunda Guerra Mundial no comienza en el campo de batalla ni dentro de una sala de guerra. Comienza en una cultura donde el secreto tenía el peso del honor, donde la lealtad era absoluta y donde las sombras eran herramientas de Estado tan importantes como cualquier arma. Mucho antes de que Japón se expandiera por Asia con sorprendente velocidad, una red invisible de misiones encubiertas, unidades de espionaje y operaciones psicológicas ya trabajaba en silencio. Estas misiones estaban tan protegidas que incluso dentro de la estructura militar japonesa, solo un círculo selecto conocía su existencia. Para el mundo exterior, concentrado en batallas abiertas y movimientos visibles de tropas, la guerra en las sombras de Japón permaneció oculta. Solo después del colapso del imperio salieron a la luz fragmentos de la verdad. Muchos permanecen enterrados en archivos clasificados o mezclados con rumores. Todas estas operaciones compartían un mismo objetivo: desestabilizar al enemigo antes del conflicto abierto, debilitar sociedades desde dentro y otorgar ventaja a Japón antes de que se disparara un solo tiro. En los años previos a la guerra, la dirigencia japonesa adoptó una filosofía basada en la manipulación psicológica, la desinformación y la acción encubierta. Estudiaron los métodos de inteligencia occidentales, la propaganda británica, el espionaje soviético, la criptografía estadounidense, y concluyeron que la victoria moderna dependía tanto de lo invisible como de lo visible. Si la guerra tradicional era la espada, las operaciones negras eran la daga oculta. Para desarrollar esta capacidad, Japón fortaleció dos organizaciones clave: la Kenpeitai, su policía secreta, y la Escuela Nakano, la academia de élite para espionaje y guerra psicológica. La Kenpeitai se volvió temida por su vigilancia interna, contrainteligencia y sabotaje. La Escuela Nakano entrenó agentes en idiomas, disfraces, propaganda, asesinato, falsificación y operaciones encubiertas. Cuando Japón entró en guerra total, ya había sembrado agentes e influencias por toda Asia. Manchuria, ocupado en 1931, se convirtió en el primer y más importante laboratorio para estas estrategias. Aunque el mundo la veía como un territorio bajo control militar, Japón la trató como un espacio para experimentar nuevas formas de dominación. Se crearon gobiernos títeres para mostrar legitimidad, mientras operativos japoneses controlaban medios, escuelas y propaganda. Se moldearon poblaciones enteras para aceptar la presencia japonesa como destino y prosperidad. Estas prácticas tempranas de control psicológico formaron la base de futuras operaciones de inteligencia. En ese mismo territorio surgió algo aún más oscuro: la Unidad 731. Oficialmente un centro de investigación médica, en realidad operaba como un programa secreto de guerra biológica. Ahí se probaron enfermedades, agentes químicos y métodos de dispersión. Equipos especiales aprendieron a contaminar pozos, liberar pulgas portadoras de peste, envenenar suministros y diseminar infecciones en pueblos enteros. Mientras el mundo veía la guerra biológica como una posibilidad remota, Japón la ejecutaba en condiciones reales. La Unidad 731 era solo un capítulo, pero mostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar el imperio. A medida que Japón avanzaba en China, su red de espionaje crecía. Agentes japoneses se infiltraron en la sociedad china disfrazados de comerciantes, religiosos, profesores o refugiados. Muchos hablaban dialectos locales y habían vivido en China durante años. Estos operativos cartografiaban defensas, identificaban líderes de resistencia, monitoreaban tropas y preparaban sabotajes. Antes de cada ofensiva importante cortaban comunicaciones, difundían rumores, envenenaban suministros o guiaban a los soldados japoneses hacia puntos débiles. Cuando era difícil obtener cooperación local, recurrían a la manipulación psicológica: documentos falsos, asesinatos fingidos o rumores estratégicos para dividir comunidades. Así aseguraban que las fuerzas japonesas se enfrentaran a una resistencia desorganizada y debilitada. La influencia encubierta de Japón se extendió también fuera de Asia. A finales de los años 30, mientras crecían las tensiones con Estados Unidos, agentes japoneses se infiltraron en ciudades como Hawái, Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Usaban comunidades inmigrantes como cobertura, enviaban información en cartas codificadas y dibujaban mapas detallados de bases navales, astilleros y depósitos de combustible. Algunos enviaron descripciones de la disposición naval en Pearl Harbor meses antes del ataque. Estados Unidos, confiado en su distancia geográfica, nunca comprendió por completo la profundidad del espionaje japonés. Paralelamente, Japón apoyó movimientos anticoloniales en el sudeste asiático. Operativos japoneses ofrecieron armas, dinero y entrenamiento a grupos en India, Indonesia, Birmania y Vietnam, no por solidaridad,
sino para debilitar a británicos, holandeses y franceses. Al fomentar rebeliones e inestabilidad política, Japón esperaba facilitar futuras invasiones y dividir resistencias antes de llegar. Dentro del propio Japón, las operaciones negras buscaban control social. La Kenpeitai vigilaba universidades, interceptaba cartas, espiaba hogares y reclutaba informantes. La propaganda moldeaba la opinión pública a través de medios controlados. La disidencia rara vez se castigaba de forma pública. La mayoría de las veces desaparecía en silencio. Este miedo invisible resultó más efectivo que cualquier castigo público. Durante la Guerra del Pacífico, Japón ya contaba con una infraestructura global de espionaje y sabotaje. A medida que la guerra se intensificó, las operaciones encubiertas se volvieron más atrevidas y desesperadas. Japón intentó sabotear rutas de suministro en Birmania, infiltrarse en Filipinas y cortar comunicaciones en Australia. Una de sus misiones más extrañas fue el lanzamiento de bombas aerostáticas hacia Estados Unidos, usando las corrientes del jet stream. Aunque tuvieron poco éxito, demostraron la creatividad secreta del imperio. Sin embargo, las mismas operaciones que un día fueron su fuerza secreta revelaron fallas fatales. La extrema confidencialidad impedía que la información real llegara al mando. Se ocultaban fracasos, se exageraban éxitos y la inteligencia se filtraba a través del miedo y la jerarquía. Con el imperio extendido demasiado, muchas redes encubiertas quedaron aisladas y sin recursos. Aún así, Japón continuó su guerra en las sombras por lealtad más que por estrategia. En los últimos años del conflicto surgieron planes desesperados, ataques químicos contra fuerzas estadounidenses, misiones de asesinato de líderes aliados y sabotajes para prolongar la guerra. Algunos fueron abandonados, otros fracasaron, pero todos mostraron una verdad central. Japón creía que podía encontrar salvación en las sombras, incluso cuando todo estaba perdido. Estas operaciones negras, envueltas en secreto, formaron una guerra paralela que moldeó el destino del Pacífico y dejó un legado aún cubierto de misterio. A medida que Japón se sumergía más profundamente en el conflicto mundial, su maquinaria oculta de operaciones encubiertas se convirtió en un vasto imperio de sombras. Una red invisible de agentes, científicos, saboteadores, lingüistas e informantes desplegados por continentes enteros. Mientras los ejércitos japoneses avanzaban con rapidez, sus unidades clandestinas ya se infiltraban en ciudades, puertos y aldeas para moldear una guerra paralela, oculta bajo la superficie de la guerra visible. Esta guerra en las sombras se convirtió en un pilar de la estrategia imperial, pero también generó paranoia interna, jerarquías rígidas y un deterioro moral que afectó al propio Japón. Uno de los pilares de esta red secreta era la Escuela Nakano, fundada en 1938 como Academia de Inteligencia de Élite. Aparentemente modesta, en realidad entrenaba espías en guerra psicológica, infiltración, manipulación ideológica, técnicas de disfraz, supervivencia y creación de identidades falsas. Los reclutas eran elegidos por su inteligencia, dominio de idiomas y obediencia absoluta. El entrenamiento se centraba en controlar emociones, fabricar documentos, estudiar religiones e ideologías extranjeras y aprender a trabajar solos, sin posibilidad de rescate. Tras graduarse, los agentes se dispersaron por Asia haciéndose pasar por monjes, comerciantes o refugiados mientras reunían información o se infiltraban en movimientos políticos. Algunos vivían durante años bajo identidades falsas tan profundas que olvidaban partes de su vida anterior. Paralela a Nakano operaba la temida Kenpeitai, que actuaba como policía secreta, fuerza de inteligencia y aparato de represión. Su poder residía en su invisibilidad. Cualquiera podía ser informante, y cualquier sospecha podía provocar un arresto. La Kenpeitai infiltró universidades, templos, sindicatos y grupos de resistencia sembrando terror hasta lograr que las comunidades se vigilaran entre sí. En ciudades como Shanghái, Seúl y Singapur, construyeron redes tan extensas que las agencias de inteligencia extranjeras apenas podían operar. Su arsenal incluía interrogatorios brutales, desapariciones, manipulación psicológica y vigilancia total. Japón también libró una guerra psicológica masiva. Equipos de propaganda produjeron películas, panfletos y programas de radio que presentaban a Japón como libertador de Asia frente al colonialismo occidental.
Las transmisiones radiofónicas narraban historias de supuesta crueldad estadounidense o británica, mientras exageraban victorias japonesas. En algunos lugares, estos mensajes influyeron en la población. En otros, fueron claramente percibidos como propaganda vacía una vez comenzaron los abusos de la ocupación. En el sudeste asiático, los operativos japoneses aprovecharon el resentimiento contra el dominio europeo. Se reunieron con líderes nacionalistas, entregaron armas y entrenaron guerrillas bajo la promesa de independencia. Sin embargo, estos actos eran estratégicos, buscaban debilitar la región antes de invadirla. Cuando Japón avanzó en 1941-42, muchos pueblos lo recibieron inicialmente como liberadores, pero el trato brutal que siguió pronto transformó a esos mismos aliados en nuevos focos de resistencia. En el Pacífico, Japón ejecutó misiones encubiertas para atacar a Estados Unidos utilizando métodos extraordinarios. Los submarinos lanzaban pequeños aviones plegables, Yokosuka E-14Y, para misiones de reconocimiento o sabotaje. En 1942, uno de estos aviones lanzó bombas incendiarias sobre Oregón, marcando el único bombardeo aéreo en la historia del territorio continental estadounidense. Fue un ataque simbólico, pero demostró la capacidad japonesa de atacar en silencio. Más audaces aún fueron los globos bomba Fugo, miles de los cuales se dejaron flotar en la corriente en chorro con cargas explosivas que pretendían causar incendios masivos en Norteamérica. Llegaron hasta Canadá y Michigan, y aunque la operación fracasó en su objetivo principal, introdujo el primer sistema de armas intercontinental de la historia. Dentro del propio imperio, las operaciones encubiertas se centraron en vigilar la lealtad y eliminar la disidencia. La Kempeitai registraba viviendas, interceptaba cartas, reclutaba informantes y hacía desaparecer a sospechosos sin juicio. El miedo se convirtió en el principal instrumento de control. Cualquier persona podía ser acusada de colaborar con chinos, coreanos o soviéticos. Cualquier familia podía desaparecer sin explicación. A pesar de su sofisticada red de inteligencia, Japón luchaba con graves contradicciones. La información se recopilaba meticulosamente, pero a menudo era ignorada por generales cegados por la ideología. En una ocasión, un espía japonés en Hawái advirtió sobre preparativos estadounidenses antes de Midway, pero el mensaje fue malinterpretado y Japón sufrió una derrota decisiva. A medida que los aliados avanzaban, Japón intensificó sus operaciones clandestinas. Activó agentes durmientes en Filipinas, Indonesia y Birmania, ordenándoles sabotear rutas de suministro, envenenar pozos o asesinar oficiales. Muchos murieron antes de completar sus misiones. La captura era considerada deshonrosa, por lo que numerosos agentes portaban cianuro o granadas para suicidarse antes de revelar información. Entre 1943 y 1944, las operaciones encubiertas se volvieron desesperadas. Se planearon ataques biológicos contra Australia utilizando armas desarrolladas por la Unidad 731. En Manchuria, células secretas preparaban enfermedades para liberarlas en caso de invasión soviética. En Filipinas, escuadrones especiales recibieron órdenes de asesinar generales estadounidenses o sabotear hospitales. La mayoría de estos planes fracasaron, pero mostraron hasta dónde Japón estaba dispuesto a llegar mientras su ejército colapsaba. Aún en su caída, estas operaciones transformaron el mundo del espionaje. Introdujeron tácticas psicológicas, infiltraciones disfrazadas, propaganda híbrida y experimentación biológica que serían estudiadas con horror en la posguerra. Y marcaron el inicio del capítulo final del Japón imperial, un imperio que, al derrumbarse, se perdió en sus propias sombras. Cuanto más avanzaban los aliados en el Pacífico, más se daban cuenta de que Japón no solo había militarizado sus islas, su población y su industria, sino que había militarizado las propias sombras. Cada playa en la que desembarcaban, cada loma que ascendían, cada tramo de jungla que atravesaban, llevaba la posibilidad de que alguien los estuviera observando. Alguien que no debería existir. Y a medida que la inteligencia estadounidense comenzaba a recopilar fragmentos de testimonios de soldados capturados, desertores y civiles, surgió una clara comprensión. Japón había desarrollado un mundo de unidades clandestinas
tan compartimentadas que incluso sus propios comandantes a veces no tenían idea de quién operaba a su lado. Uno de los ejemplos más claros surgió en la isla de Nueva Bretaña. Mientras los marines estadounidenses avanzaban tierra adentro, comenzaron a aparecer informes de ataques repentinos y precisos, realizados por grupos increíblemente pequeños, de 4 o 5 hombres, a veces incluso solo 2, que aparecían en la jungla, disparaban con exactitud infalible y desaparecían antes de que las patrullas estadounidenses pudieran organizar un contraataque. En un incidente registrado, un pelotón estadounidense recuperó un cuaderno dejado por un soldado en fuga. Dentro había un símbolo, un círculo negro con el número 8 rayado a su lado. Su significado no se entendería hasta años después, cuando los registros de confesiones de guerra fueron finalmente desclasificados. Estos hombres formaban parte de una célula encubierta perteneciente a los Fukuryuk Kodotai, las unidades Dragón Reptante, entrenadas específicamente en infiltración nocturna, asesinatos sigilosos y guerra psicológica. Sus órdenes eran brutalmente simples: desmoralizar al enemigo, interrumpir las comunicaciones y crear la sensación de que la propia jungla estaba viva con ojos hostiles. Su presencia estaba destinada a fracturar la moral, y en ciertas divisiones lo logró. Compañías enteras informaron sentirse cazadas, incluso cuando no había fuerzas japonesas identificables cerca. Pero esta era solo una capa de las operaciones negras de Japón. Muy lejos, en las montañas nevadas de Manchuria, otra unidad perfeccionaba una disciplina casi ajena a la guerra convencional. Esta era la Kenpeitai Futei Tokubetsu Han, una rama de la temida policía militar cuya misión era infiltrarse en comunidades extranjeras, sabotear autoridades locales y difundir información falsa. Sus operativos apuntaban a aldeas chinas, rutas comerciales mongolas e incluso asentamientos fronterizos soviéticos. Aprendieron dialectos locales, adoptaron vestimentas típicas y, en circunstancias extremas, vivieron durante meses o años como civiles para reunir inteligencia o sembrar confusión antes de un avance japonés. Lo más inquietante era que muchos de estos agentes nunca fueron dados de baja oficialmente. Sus identidades permanecieron incrustadas en las comunidades locales mucho después de la rendición de Japón. Décadas después de la guerra, aparecieron informes dispersos de personas mayores confesando que alguna vez habían servido como infiltradores, manteniendo silenciosas redes de contactos incluso hasta los años 60. Mientras tanto, en el suroeste asiático, la inteligencia japonesa empleaba una estrategia diferente. Mezclaban operaciones negras con alianzas oportunistas, manipulando movimientos subterráneos y milicias anticoloniales. En Birmania, los operativos japoneses se integraron en grupos de independencia, usando promesas de liberación como palanca. En Indonesia suministraron armas a facciones de resistencia, mientras se preparaban para aplastarlas si se desviaban de la línea. Este enfoque dual, fomentar la rebelión mientras se planea su represión, caracterizó la doctrina encubierta japonesa. Usar toda fuerza disponible, incluso aquellas ideológicamente opuestas, hasta que se volvieran prescindibles. Pero quizá las operaciones negras más perturbadoras provinieron de las divisiones de inteligencia naval que comprendieron que el mar ofrecía un medio perfecto para el secreto. Crearon equipos especializados en sabotaje nocturno, entrenados en natación silenciosa, ataques con cuchillo y demolición subacuática. Estos hombres operaban sin luces, sin contacto por radio y a menudo sin posibilidad de rescate. Sus misiones eran suicidas en todo menos en el nombre. En varias islas, ingenieros estadounidenses reportaron muelles saboteados a medianoche, sin huellas en la arena y sin señales de embarcaciones cercanas. Solo después de la guerra se supo por qué. Los operativos se acercaban desde abajo de la superficie, agirriéndose a troncos a la deriva o usando cañas de respiración improvisadas que imitaban vegetación flotante. Se arrastraban por el fondo del mar, emergían bajo los muelles, colocaban pequeños dispositivos incendiarios y luego desaparecían entre las olas antes de que los guardias se dieran cuenta. El impacto psicológico de estos ataques fue enorme. Las unidades estadounidenses duplicaron sus guardias nocturnas. Los ingenieros navales dormían en turnos rotativos. Los marines patrullando la costa reportaban ver formas fantasmales en la espuma. La idea de un enemigo que podía surgir del agua sin advertencia aumentaba la tensión ya brutal de la guerra en la jungla.
Asombrosamente, muchos de estos operativos nunca aparecieron en los registros oficiales japoneses. Sus identidades, misiones e incluso su existencia fueron negadas por el liderazgo japonés, a veces incluso a las familias de los involucrados. El secreto era tan intenso que después de la guerra, cuando los investigadores aliados interrogaban a oficiales japoneses sobre estas operaciones, a menudo recibían miradas vacías. No porque los oficiales mintieran, sino porque realmente no sabían quiénes eran estas unidades ni lo que habían hecho. Es imposible exagerar cuán compartimentado se había vuelto el sistema encubierto japonés para 1944. El imperio luchaba una guerra perdida, pero en las sombras construía una red de operaciones secretas que continuaría funcionando mucho después de que sus ejércitos fueran derrotados. Algunas de estas misiones tenían objetivos específicos: sabotear aeródromos, envenenar pozos, enviar información a guarniciones aisladas. Otras eran más abstractas: erosionar la moral enemiga, crear caos detrás de las líneas, mantener vivo el mito de la invisibilidad japonesa. Y algunas operaciones nunca se completaron, no por fracaso, sino porque la guerra terminó antes de que pudieran activarse. Se descubrieron escondites de armas, equipos de radio y documentos cifrados a lo largo del Pacífico durante décadas. Solo en Filipinas, patrullas estadounidenses encontraron docenas de casas seguras, abastecidas con suministros suficientes para continuar operaciones de guerrilla años después de la rendición japonesa. Pero el secreto más oscuro, el más cuidadosamente enterrado, era que muchos de los hombres entrenados para la guerrilla posterior a la rendición no desaparecieron simplemente. Se fundieron de nuevo con la vida civil, llevando consigo el conocimiento, las habilidades y las conexiones del servicio encubierto durante la guerra. La guerra terminó. Su misión, no. Al menos, no por completo. Para 1945, el mundo de sombras de las operaciones encubiertas de Japón había evolucionado hasta convertirse en algo casi irreconocible frente a la estructura disciplinada y jerárquica que existía al inicio de la guerra. Lo que había comenzado como una extensión de la inteligencia militar se transformó en un ecosistema vasto de células secretas, agentes rebeldes, fanáticos ideológicos y redes clandestinas diseñadas no solo para ralentizar el avance aliado, sino para asegurar que la influencia del imperio, su presencia, sobreviviera mucho después de que la derrota se volviera inevitable. A medida que los estadounidenses se acercaban a Okinawa, y los B-29 oscurecían los cielos sobre las ciudades japonesas, el Estado Mayor Imperial emitió una serie de directivas extraordinarias y clasificadas. Esas órdenes fueron denominadas Senshi Hiho Keikaku, o Planes de Preservación de Secretos de Guerra. En su núcleo residía una idea escalofriante. Incluso si Japón caía, su enemigo nunca debía descubrir por completo el alcance de sus operaciones negras. Eso implicaba tres cosas. Primero, destruir evidencia. Segundo, eliminar testigos. Tercero, activar las redes ocultas diseñadas para sobrevivir al imperio. La destrucción comenzó de inmediato. En Tokio, Osaka, Mukden, Harbin, Seúl y Taipei, archivos clasificados ardieron durante días. Miles de páginas de comunicaciones cifradas, registros de misiones encubiertas, experimentos biológicos e informes de infiltración desaparecieron entre el humo. Algunos fueron enterrados en tambores de combustible sellados, otros hundieron en alta mar o se sellaron en cuevas. Algunos más fueron entregados a agentes seleccionados encargados de huir a las montañas sin volver jamás. Pero por cada documento destruido, innumerables otros permanecieron ocultos, porque muchas de las operaciones negras de Japón eran descentralizadas, autónomas o intencionalmente no documentadas. Incluso hoy, los historiadores a veces se topan con informes tan inusuales que parecen ficción. Túneles fortificados que nadie conocía, depósitos de armas escondidos en barrancos costeros, cementerios sin marcar, cerca de edificios abandonados de la Kempeitai. Pero las revelaciones más impactantes surgieron de los interrogatorios realizados tras la rendición de Japón. Un oficial de inteligencia estadounidense lo describió como quitar una pared solo para encontrar otra detrás y otra más. Cada capa del sistema clandestino japonés revelaba una más oscura debajo de ella. Y en los niveles más bajos, las capas más secretas de todas, se encontraba Kikan Yosakura, o Proyecto Flor de Cerezo Nocturna.
Este era el plan de contingencia de Japón ante un colapso total. A diferencia de la mayoría de las operaciones negras, vinculadas a misiones o regiones específicas, Kikan Yosakura estaba diseñado como una red fantasma posguerra. Sus operativos debían desaparecer dentro de la sociedad, mantener líneas de comunicación inactivas y silenciosamente influir en condiciones políticas o militares en Asia, incluso bajo la ocupación aliada. A algunos se les dijo que podrían ser activados meses después, a otros que podría tomar décadas, y a muchos no recibieron ninguna instrucción, solo que su deber hacia el emperador no terminaba con la rendición. La mayoría de estas células nunca se activó. Algunos agentes murieron, otros abandonaron su misión y reconstruyeron sus vidas. Pero una fracción desconocida, permaneció operativa hasta bien entrados los años 50. Los archivos de inteligencia G2 estadounidenses registran desapariciones misteriosas, intentos de sabotaje inexplicables y avistamientos de antiguos oficiales japoneses en regiones fronterizas remotas años después de la guerra. En ciertos casos, estos operativos se habían integrado tan profundamente en comunidades locales que resistieron la rendición hasta la década de 1970. Pero las operaciones negras de Japón no murieron con la rendición. Muchos de sus arquitectos, exoficiales de inteligencia, científicos y operativos encubiertos fueron silenciosamente reclutados por Estados Unidos tras la guerra. No encarcelados, no procesados, reclutados. La Guerra Fría había comenzado casi tan pronto como se dispararon los últimos tiros de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se encontró compitiendo con un nuevo adversario, la Unión Soviética. En ese conflicto emergente, la información valía más que la moral. América quería experiencia, técnicas de infiltración, conocimiento sobre guerra psicológica, investigación en armas químicas, métodos de interrogatorio y redes de inteligencia ya posicionadas en Asia. Japón lo tenía todo. Y así, hombres que alguna vez comandaron cámaras de tortura en Shanghái o dirigieron escuelas de espionaje encubierto en Manchuria, se integraron silenciosamente en estructuras de ocupación estadounidenses. Algunos asesoraron a futuras agencias de inteligencia, otros ayudaron a mapear la influencia soviética en China. Algunos incluso fueron enviados de nuevo a los antiguos territorios japoneses para restablecer contactos. Esta cooperación silenciosa creó algo de lo que pocas personas hoy son conscientes: una continuidad de estrategia encubierta entre Japón en guerra y la inteligencia occidental posguerra. Mientras tanto, Estados Unidos se apresuraba a descubrir los documentos y la tecnología que Japón había dejado atrás. Registraron túneles, laboratorios y búnkers en las montañas. Lo que recuperaron sorprendió incluso a oficiales de inteligencia experimentados. Dispositivos avanzados de cifrado de radio, prototipos de equipo de sabotaje submarino, agentes biológicos preservados en frascos sellados y listas de operativos encubiertos viviendo con identidades civiles. Pero mucho nunca se encontró, y ni siquiera lo descubierto pudo explicar completamente la magnitud de los esfuerzos clandestinos de Japón, porque las operaciones negras de Japón nunca fueron diseñadas para ser comprendidas. Eran un laberinto creado por un gobierno en guerra, no solo contra ejércitos extranjeros, sino contra la idea misma de la derrota. Para cuando el imperio se rindió, sus sombras se volvieron más profundas, más complejas y más fragmentadas que nunca. Y en esa fragmentación residía la verdad final y trágica. Los líderes japoneses habían llegado a creer que el secreto mismo, no la victoria, era su última arma restante. No era suficiente luchar contra los aliados. No era suficiente ocultar sus crímenes. Querían enterrar sus fracasos, sus experimentos, su desesperación. Enterrarlos tan completamente que la historia misma nunca pudiera desenterrar la verdad. Pero la historia, como la marea del océano, siempre regresa. En las décadas posteriores a la guerra, documentos desclasificados, memorias personales y descubrimientos arqueológicos comenzaron lentamente a levantar el velo sobre estas operaciones. Pescadores filipinos descubrieron cajas de acero selladas que contenían códigos de guerra. Investigadores australianos encontraron un búnker de radio japonés abandonado bajo una cresta colapsada en Nueva Guinea. Una cuadrilla de construcción coreana desenterró una habitación de concreto llena de documentos quemados y herramientas quirúrgicas que se creía pertenecían a un equipo médico encubierto desaparecido. Cada hallazgo recordaba que la guerra no había terminado limpiamente.
había terminado con secretos derramándose por el Pacífico como tinta. Y aún así, la imagen completa sigue siendo incompleta, no porque los historiadores no hayan intentado descubrirla, sino porque muchos de los hombres que vivieron estas misiones llevaron su conocimiento a la tumba. Algunos se rehúsaron a hablar, otros temieron las consecuencias, y otros estaban convencidos, hasta su último aliento, que todavía eran soldados al servicio de un imperio que había desaparecido de la Tierra. Al final, las operaciones negras de Japón no fueron solo misiones, fueron una mentalidad, una que borraba la línea entre deber, fanatismo y supervivencia. El mundo vio las batallas, el mundo vio los ejércitos, pero oculto bajo esa superficie existía toda una guerra que el mundo nunca conoció. Una guerra librada en silencio, en la oscuridad y en secreto. Una guerra que incluso hoy sigue revelándose solo parcialmente. Una guerra cuyas verdades finales aún duermen en túneles olvidados, archivos quemados y en la memoria de hombres que operaron en las sombras. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas. No las misiones mismas, no la tecnología, no las atrocidades, sino el hecho de que todavía no sabemos cuánto es lo que no sabemos. El imperio pudo haber caído, pero sus secretos más dúscuros, nunca lo hicieron por completo.